Desde La Romana transmite Ismavisión, tu pueblo, tu voz. Estás viendo Ismavisión, un canal televisivo para toda generación. Ismavisión, tu pueblo y tu voz. Ismavisión. Ismavisión, tu canal televisivo para toda generación. Ismavisión, tu pueblo, tu voz. Aquí en La Romana, el doctor Fran Martínez en el día de ayer dio a conocer sus aspiraciones oficiales para representar a La Romana por el Partido Reformista en la boleta como senador. Fran Martínez, un veterano del ejercicio del derecho, un veterano de la política criolla, tiene conocimiento de por qué él aspira a senador. Nosotros tenemos la seguridad y la convicción de que condiciones de más tiene, ampliamente preparado, y ya ocupó esa posición en una oportunidad. También fue diputado en una alianza Partido Reformista y PRD llamada la Alianza Rosada. Pero no sé por qué don Fran Martínez, y digo no sé, porque gente como él, que tiene un liderazgo y tiene un conocimiento en el espectro político muy amplio, yo no debo de dudar de que es una persona lúcida, con convicciones, con seguridades. Pero yo no sé por qué Frank Martínez lanza esas aspiraciones solamente hablando de él. Yo entendía que cuando vi la advertencia de su intervención, la invitación a que le escucharan, entendía que iba a dar una información sobre la alianza con el Partido Revolucionario Moderno. No tengo dominio si eso existe o no, ni tampoco tengo dominio si él se va a lanzar solo como candidato a senador y que esto pues lo confirmara. Lo que vi de ese discurso no hablaba en nada de alianzas. Bueno, pero también hay un problema que me preocupa y no debe preocuparme porque yo no soy reformista, no estoy inscrito en ese partido. Soy amigo del doctor Fran Martínez, le he brindado siempre incondicionalmente mi apoyo. Soy amigo del señor Tony Adames y le he brindado mi apoyo. En este caso no ha sido incondicional, ha sido precisamente por conveniencias políticas. Entonces, la verdad de todo eso es que yo pensé que había que esperar algunas cosas que pudieran dar más detalles, porque la gente espera de que al licenciado Juan Antonio Adames le van a dar una libertad pura y simple, porque ciertamente en cuanto a la sentencia de 2 años por un acontecimiento de categoría civil y que estuvo una acción pública a instancia privada, es porque el Estado lo que quería era que mediante una querella y mediante un recorrido judicial de una persona que estaba alegando incumplimiento de pagos, pues la querella procreó y creció y fue ejecutada una sentencia recurrida y luego el Tribunal Superior, o más bien la Suprema Corte de Justicia,
pues ratificó la condena final. Entonces, pero en materia civil, y lo saben los abogados, no se trata de un compromiso penal con el Estado dominicano. Lo que hace el Estado es obligar a la persona que mediante el asunto del vínculo con el aspecto civil, que es una práctica privada, es un derecho privado, lo civil. Entonces, como se trata de un aspecto particular, subjetivo, la ley adjetiva funciona obligando a las partes a que resuelvan el conflicto. Pero en la esencia, el Estado no fue ofendido. Entonces, si la persona que fue ofendida ya fue resarcido el daño, porque todo el que tiene una deuda y la paga, queda libre de la deuda. No puede seguir atado a un castigo porque ya la deuda no existe. Eso es en los casos del derecho privado. Cuando se trata de las leyes penales adjetivas con respecto al Estado, usted se robó algo del Estado, aunque usted lo devuelva, hay un problema. Si usted le quedó mal en cualquier manejo de asuntos no éticos con el Estado, no basta con que usted pida excusa, sino que ya hay una persecución por el daño cometido. Bueno, pero hago esta panorámica jurídica para que se interprete que hay mucha gente que entiende que la medida que le fue aplicada al señor Adames estaba desproporcionada en cuanto a la razón del conflicto judicial, porque ya se le pagó a la persona que de hecho no hizo la labor, pero se le pagó. Entonces, si usted pagó, ya está libre de persecución. ¿Por qué una sentencia tiene aspectos coercitivos e imperativos? Bueno, la sencilla razón, el aspecto imperativo de la ley es porque a usted le pueden ratificar una sentencia de pagar un dinero, pero si esa sentencia no tiene aspectos imperativos que obliguen a las personas a quien se tiene como, diríamos, a quien el actor civil acusa de tener deudas o de haberle incumplido en cualquier otro compromiso en el aspecto civil. Entonces, ese actor civil quiere sentir que el Estado lo protege y el Estado, mediante el ejercicio de sus herramientas de la ley y como el tren de la justicia es uno de los poderes del Estado, entonces el Estado se impone. Ahora, cuando el Estado se impone con una medida imperativa es para que el individuo se vea constreñido, obligado a pagar. Obligado. Porque si la sentencia es cómoda, sentenciado al pago de tanto, y no dice que por los días que dure sin pagar tiene un castigo de tanto, la gente se olvida. Pero también otra cosa, si el señor Tony Adames, que no es el tema, sino para darle la coherencia de por qué entendía que la participación de Fran Martínez debió ser mucho más abanicada con varios detalles, pero imagínese usted que el señor Adames hubiera dicho, bueno, yo cumplo los 2 años de la sentencia y no voy a pagar. ¿Qué iba a pasar? Iba hacia afuera, porque lo que se obliga es a que con una sentencia, pero no esa magnitud de 2 años. 2 años sería si el individuo no quiere pagar, pero si el individuo paga, esa sentencia tiene que ser modificada, porque el daño no está, la sentencia no está en proporción con el daño que el Estado entendió que le hizo a un tercero. Entonces, Frank Martínez, al momento de su locución, nunca vi que recogía estas esperanzas. Ok, él aspira a senador, pero la gente está en la expectativa de una alianza con el gobierno. La gente está esperando que Tony Adames el 28
le hagan, mediante el juez de la ejecución de la pena, una verificación de esa condena, que puede ser bien verificable, y que entonces se determine que la misma no fue en correspondencia con la magnitud del hecho, con los elementos atenuantes de que ya la persona que puso en acción al Estado ya recibió su pago. Muchas cosas se pueden desprender y nada tiene que ver con violación a las leyes, y entonces Tony Adame estaría habilitado, porque otro elemento es que en materia civil no se inhabilita a la persona porque es correccional. Las personas se inhabilitan cuando son penales. Entonces, por eso hay muchas cosas que no entendí, por qué don Fran solamente intervino diciendo de sus aspiraciones, y se pueden dar todavía muchas cosas que pueden cambiar el panorama político de la Romana, inclusive la de él mismo como aspirante a senador. Pero de todas maneras, saludamos la intervención del profesor Frank Martínez, de salir ya al ruedo, estableciendo claro que él aspira a representar a la Romana en la Cámara Alta en su condición de sus inquietudes como senador. Miren, también quiero ahí mismo decirle que los rumores que había de que Iván Silva iba a representar al PRD, al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo, los que están en ese jueguito de sueños y de esperanzas baldías deben despertar en eso. No habrá posibilidades algunas de que la Fuerza del Pueblo cometa el error de llevar a otra persona que no sea el empresario Eduardo Espíritu Santo. Esto no hay forma, no hay mecanismo, no hay ninguna inteligencia prudente y sopesada que le avale cualquier tipo de aventuras en esa dirección. Hay que reconocer que el señor Iván Silva tiene mucha capacidad de trabajo, tiene muchos méritos, pero en el aspecto político no fue el hombre que conectó con la Romana en su condición de senador. Entonces, no es verdad que un partido como la Fuerza del Pueblo, que está de moda en la Romana, hay que decirlo así, la Romana tiene un activismo fuerte en cuanto a la Fuerza del Pueblo. Y si este es el momento donde está bien la Fuerza del Pueblo, producto de que el empresario Eduardo Espíritu Santo dinamizó, le inyectó capital al movimiento político, a las actividades sociales, entonces ha crecido la Fuerza del Pueblo. Entonces no es verdad que este hombre, después que se ha tirado ese partido arriba, van a salirles los líderes de que por un asunto de un juguete, de un juego de niños, venir a coger a un repudiado senador para llevarlo a un partido que está de moda. Esto precisamente siempre supe que eso no era posible. Ahora me toca hacer otra pequeña pausa y volveremos con otros comentarios siempre vinculados al aspecto electoral del que hoy hemos escogido para hablar con ustedes. Con su permiso. Desde la Romana transmite Ismavisión, tu pueblo, tu voz.